Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial chulo. Hoy os vamos a enseñar una técnica que nosotros utilizamos cuando necesitamos que una pieza doble mucho. Y la razón por la que os traemos hoy este tutorial es por un miembro de nuestro Patreon. En enero dimos la oportunidad a cada uno de nuestros patrones de pedirnos un tutorial personalizado exclusivamente para ellos, de lo que ellos quisieran. Y Chuelín nos pidió un tutorial personalizado de cómo hicimos los zapatos de nuestro cosplay de Ao Quan. Que son estos que tengo aquí y que son flexibles y oye, cero arrugas. Y por nosotros sin problema. Aunque bueno, un problema sí que teníamos. No teníamos mucho material grabado de cuando hicimos estos zapatos, pero empleamos esta misma técnica en una pieza del último cosplay que nosotros nos hemos hecho. Cuando hemos tenido una pieza de armadura o alguna parte que es rígida que se encuentra en algún punto de articulación de nuestro cuerpo, esta técnica nos ha salvado completamente la vida, porque nos permite movernos sin estropear las piezas del traje. Como decía, en el último cosplay que nosotros hemos hecho, que es esta skin de Yoshimitsu del videojuego Soul Calibur 4, tiene una pieza en el codo que bloquea la articulación, pero está ahí. Entonces nosotros teníamos que hacerla. ¿Qué hicimos? Utilizar esta técnica. Entonces, nosotros la tenemos aquí, pero podemos doblar perfectamente. Y os la voy a enseñar. Embalajes mágicos, milenarios. Es esta piececita de aquí, que tampoco es muy grande, ¿no? No es tan grande como los zapatos, pero tiene su WhatsApp. Un momento que os la enseño. Como podéis ver, puedo doblar el codo sin ningún problema, aunque tenga una pieza que aparentemente parece rígida, pero no lo es. Vale, entonces, ¿cómo hicimos esta pieza y también cómo hicimos estos zapatos? ¿Cómo lo hiciste, Frank? Estas piezas están hechas de látex y espuma de poliuretano. Es la verdad. Y es así de simple. Tomad asiento, boli y papel, y bienvenidos a este tutorial chulo sobre cómo hacer props y armaduras flexibles. Primero vamos a modelar la pieza y después le haremos un molde en escayola. Para crearla, nosotros utilizamos Monster Clay, que es una plastilina que se utiliza para modelar y que nos gusta muchísimo. Para modelar necesitaréis herramientas de modelado. En el mercado hay muchas, pero también podéis fabricaros las vuestras, que al final suelen ser las más efectivas. Modelamos las dos mitades de esta pieza por separado. Después las unimos. Modelarlo así nos resultó mucho más fácil. Aquí está la pieza terminada con un agujero en el centro, que es por donde me habéis visto antes meter mi brazo. Hasta aquí todo sencillo, todo fácil. Modelamos la pieza y fin. Ahora vamos a por el molde. Hicimos un molde en 4 partes en escayola. Si queremos nuestra pieza en látex, el molde que hagamos debe ser de escayola, ya que lo que vamos a hacer es crear una piel de látex y rellenarla de espuma para que esté blandito, se doble bien. Todo esto sin perder la forma. La escayola es porosa y esto hará que el látex coagule. Vale, ¿qué quiere decir que el látex coagula? Bueno, el látex contiene amoníaco y seca cuando el amoníaco que contiene se evapora. Esto quiere decir que cuando os echáis látex por el cuerpo os estáis untando en amoníaco. Así que por favor, dejad de hacerlo. Para el amoníaco, filtro K, color verde, de nada. Si hiciésemos el molde con otro material, simplemente no funcionaría y el látex no secaría bien. Vaciamos el molde de plastilina, lo limpiamos bien para que no quede ningún resto y así tener el molde preparado para el siguiente paso. Montamos el molde, lo cerramos bien, ayudándonos de cinchas o pulpos en caso de ser necesario. Sellamos las juntas para que no se escape nada de nada y rellenamos el molde de látex. Lo dejaremos un par de horas dependiendo del grosor de piel de látex que queramos. Cuanto menos tiempo dejemos el látex, más fina será la capa y cuanto más tiempo lo dejemos, más gruesa será. Vaciamos el molde de látex y dejamos que seque un poco antes de rellenarlo. Podemos devolver el látex a su envase original porque este es reutilizable. Solo vamos a gastar el látex que se nos ha quedado en el molde, es decir, la piel que ahora vamos a rellenar de espuma. Esta pieza en concreto nosotros la rellenamos de EasyFlex 60, que es una espuma de poliuretano flexible y tóxica. Si queréis saber más al respecto de la resina de poliuretano, de la resina de epoxi o de la resina de poliéster o, bueno, de las resinas en general, podéis pasaros por este vídeo que os dejamos por aquí.
Y a ver, rellenarlo de espuma de poliuretano fue nuestra elección particular, pero por supuesto se pueden rellenar de otras muchas cosas. La podríais rellenar con guata, con miraguano, espuma de cojín, lo que se os ocurra mientras os valga. Todo depende de la finalidad de la pieza y de lo que vosotros en particular necesitéis. Una vez el relleno ha endurecido, desmoldearemos la pieza. La arreglamos un poco si es necesario cortando repapas o posibles burbujas y entonces, y solo entonces, estaremos listos para pintarla. Pintamos el codo aerógrafo con pintura para látex. Como tenía varios colores, primero pintamos la parte amarilla, enmascaramos y pintamos la parte roja. Añadimos unas cuantas sombras y suciedad a la pieza, y aquí la tenéis terminada. Y a ver, lo que más se os puede atragantar con esta técnica es el molde, que va a depender única y exclusivamente de la pieza que vosotros tengáis. Con los zapatos seguimos al pie de la letra todos los pasos que hicimos con el codo. Vamos, que es la misma técnica. Modelamos, hicimos el molde, piel de látex, relleno de espuma, pintura y listo. Si queréis ver más de estos trajes y aprender nuevas técnicas y trucos, os dejamos por aquí abajo nuestras redes sociales para no perder el contacto en ningún momento, ¿no? Esperamos haberos enseñado algo nuevo, que os haya resultado interesante y que os haya resultado, ya sabéis, chulo. Como siempre os dejamos en la descripción del vídeo todos los enlaces a todos los materiales que nosotros os hemos enseñado y que hemos utilizado en este tutorial. Y si te ha gustado este vídeo, carajo, pues compártelo. No dudes en comentarnos qué te ha parecido y suscribirte a nuestro canal para no perderte nada de nada. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Vamos a intentar... A ver... Que te lo pasen. Lánzamelo. Puf.